Bueno, nos encontramos aquí ahora en la región a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, que es la región pampeana, que comprende la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. Corresponde a nuestra pampa húmeda, ¿sí? La pampa gringa, que se le suele decir también, en donde vamos a encontrar tres rasgos que son muy característicos. Bueno, representante de esta región es el gaucho, ¿sí? Lo que es, en segundo lugar, lo que es el consumo del asado, y por último el consumo del mate, ¿sí? Que son cuestiones que están arraigadas dentro de nuestro folclore, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Aparte de esto, podemos decir que esta región pampeana es la que más ha sufrido los cambios como consecuencia de las diferentes inmigraciones. Buenos Aires fue el puerto marítimo más importante. Allí llegaban los inmigrantes españoles, italianos, africanos y de otras nacionalidades que se localizaban en esta región y comenzaban con lo que era el trabajo de la tierra, ¿sí? Por esa razón es que esta región por ahí es que tiene muchos patrones alimentarios que son típicos o nativos de la región, que se han ido perdiendo con el tiempo como consecuencia de que fueron incorporando otros hábitos que correspondientes a estas corrientes inmigratorias. Bien, vamos entonces a ver de qué se trata esto, ¿sí? Bueno, a lo largo de la historia nosotros conocemos que estuvo ocupada previo a la llegada de los colonizadores, por los primitivos habitantes, los pueblos originarios, constituidos por los pueblos pampa y los querandíes. Estos eran principalmente nómades, se dedicaban a lo que era la caza, cazaban el ñandú, el avestruz, los zorros, los guanacos, el quirquincho, entre otros tipos de animales que encontrábamos en la región. Y a su vez recolectaban raíces, hojas, frutos, ¿sí? Y eso era lo que ellos consumían. Eran nómades, se iban desplazando e iban como depredando el lugar donde se ubicaban, ¿sí? Y en las zonas aledañas a lo que eran ríos y las zonas costeras, consumía todo lo que tenía que ver con los productos de ríos o de mar, pescados principalmente. Consumían los lobos marinos en las zonas de la costa. En lo que es la parte de la costa pescaban, o obtenían los pescados, los hacían desecar, después los procesaban, los molían y con eso hacían una harina. Entonces era una técnica que ellos utilizaban. Por ejemplo, otra de las costumbres de los querandíes, cuando las langostas invadían los campos, lo que hacían era prender fuego a esos campos, quemaban todo y de ahí sacaban las langostas quemadas, ¿sí? Entonces ñandúes, guanacos, zorros, quirquinchos, puma, eran el guanaco eran los principales productos que estos habitantes de este territorio consumían, ¿sí? Con la llegada de los inmigrantes empezaron a aparecer las inmigraciones españolas, en primer lugar, que eran los principales conquistadores de nuestro territorio. De ahí surge nuestra cocina criolla, que como consecuencia de esta fusión de lo que es la cocina española, africana, los españoles traían consigo a sus esclavos africanos que los servían, ¿sí? Entonces los africanos también traían su forma y su modo de preparar los alimentos. Traían los africanos de Ghana, de Kenia, Mozambique, bueno, diferentes lugares donde los capturaban a los africanos, los traían como esclavos para servir en las casas de los españoles, ¿sí? Y posteriormente a esto llegaron los italianos. Dentro de lo que es, en esta época de la colonia hubieron diferentes mezclas entre las diferentes razas, por decirlo de una forma, y surgen como una especie de casta dentro del mismo virreinato. Teníamos los blancos, los negros, los criollos, que eran los españoles que habían nacido aquí en Argentina,
teníamos los mestizos, los mulatos eran los negros, los mestizos eran mezclas de aborígenes con blancos. ¿Qué más teníamos? Bueno, los zambos, que eran los negros con los aborígenes. Bueno, y hay un montón más de mezclas de diferentes etnias que estaban como catalogados como si fuesen castas, ¿sí? Rangos sociales. Los africanos, que eran esclavos de los españoles, por una disposición municipal del municipio del gobierno de Buenos Aires, les permitían trabajar para los españoles, o trabajaban para los españoles, y cuando una vez que hubieran cumplido con las tareas asignadas por los españoles y haber cubierto el ingreso económico hacia los españoles, tenían permitido generar sus propios ingresos. Por eso es que comienzan en lo que es la época colonial con lo que es la venta ambulante, ¿sí? Y por eso es que aparecen, como nos habrán enseñado en el colegio, los que vendían la mazamorra caliente, los pastelitos, estaba el candelero. Bueno, habían muchas actividades ambulantes que los africanos desarrollaban, ¿sí? Los africanos, a su vez, dentro de su cocina, así como lo vimos en Perú, acá pasa exactamente lo mismo. Lo que hacen es consumir todas aquellas partes blandas de los animales que los españoles no consumían. Empezaron a consumir el mondongo, que la palabra mondongo proviene de una raza africana, de una etnia, de un grupo étnico africano. Consumen lo que es la lengua, todo lo que son las sobras. La morcilla, por ejemplo, es producida por los africanos. En el libro de Esteban Echeverría, El Matadero, relata cómo los africanos iban a los mataderos y juntaban la sangre que se derramaba en el proceso de la faena, entremezclada con la tierra que caía, donde caía la sangre. Le agregaban cubitos de grasa, cueritos, cartílagos, etc. Y con eso hacían la morcilla. A su vez, los españoles les hacían hacer a los africanos el tasajo, que es la carne desecada, y se habituaron dentro de sus costumbres a consumir la chicha. La chicha era una bebida que si bien es americana, en Argentina, acá en Argentina se elaboraba, los africanos les gustaba mucho y consumían la chicha. Y acá también se incorporó, gracias a los africanos, el consumo de la sandía, la fruta de sandía, y el puré de zapallo. Y dentro de lo que es las cocinas española e italiana, ya después la vamos a describir un poquito más. Dentro de otras culturas, acá llegaron diferentes corrientes migratorias que se asentaron, principalmente en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Tenemos inmigraciones, por ejemplo, judías, árabes, tenemos inmigraciones inglesas, tenemos inmigraciones alemanas, germanas. Por ejemplo, acá en Córdoba tenemos una fuerte inmigración alemana, están localizadas en Villa General Belgrano, por ejemplo. Tenemos influencias inglesas, o sea, inmigraciones inglesas. Y así de todas partes del mundo. Después vinieron los chinos, los japoneses, todos los que son países asiáticos. Y cada uno con su recetita bajo el brazo, y fueron mezclando estas recetas con los productos que encontraban acá, ¿sí? Con diferentes productos que encontraban acá, y lograron recrear estas recetas aquí en Argentina y se fueron incorporando. De los españoles, que trajeron principalmente lo que es los pucheros, los guisados, la carne de vaca, el cerdo, las aves, el huevo, la leche, los lácteos, y obviamente lo que es la cocina italiana, todo lo que son nuestra herencia de la pasta. Dentro de lo que son patrones alimentarios de esta región, vamos a encontrar que es una región agrícola ganadera por excelencia.
Los principales cultivos son el trigo, el maíz, el lino, el girasol, la avena, la cebada, el centeno y hoy en día la alfalfa, y hoy en día también tenemos lo que es la soja. Esta producción agrícola también está bastante ligada a lo que es la producción aceitera de la región, ¿sí? Esto es para abastecer a las industrias aceiteras. El trigo, todo lo que son harinas y sus derivados, el maíz también, el lino, el aceite, el girasol, el aceite también, la avena, sus harinas, el centeno y la cebada, sus harinas, y la alfalfa, principalmente para lo que es el alimento del ganado. Después tenemos aquí en esta región todo lo que es la parte ganadera. El ganado que más se desarrolló es el ganado vacuno, tal es así que en una época, en la época colonial sobre todo, prácticamente lo único que se comía era carne de vaca. Había mucha cantidad, era muy barata, es más, hasta muchas veces ni siquiera se comercializaba la vaca. Esto cambió un poco cuando comenzaron las exportaciones de ganado vacuno. Ahí ya empezó a tener un costo un poquito más elevado. Por eso es que el gaucho, que era el habitante de esta región, su dieta era mate y asado, ¿sí? Bueno, acá tenemos el buey, el cordero, el cabrito, el chivito, más lo que es la parte de Córdoba, por ejemplo, Quilino, es caracterizado por el consumo del cabrito. Bueno, cerdo y todos los embutidos, por ejemplo, embutidos chacinados. Tenemos producciones de embutidos en Córdoba, en Oncativo y en Colonia Carolla. Después tenemos en Buenos Aires, en Tandil, en Mercedes, todo lo que son los salames, ¿sí? Bueno, aves y pescados en las zonas más costeras, en la zona de las costas, del puerto, en la zona del río Paraná, ¿sí? Y en la zona del río de la Plata. Estas son las zonas pesqueras y ahí se obtienen diferentes pescados del río, y todo lo que es el puerto con lo que son pescados y mariscos, ¿sí? A su vez tenemos todo lo que son los tamos, la industria, tenemos la cuenca lechera más importante del país, que forman este triángulo: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que son los principales productores lácteos del país y abastecen a todo Argentina y bueno, para exportación. Esa industria lechera, tenemos todos los derivados de los lácteos, de la leche, que son todos los lácteos, queso, yogur, etcétera, que son para abastecer a la región, ¿sí? Bueno, y dentro de las industrias tenemos la industria láctea, la industria harinera y todo lo que son los frigoríficos. Bueno, un poco hemos estado mencionando al gaucho, que el gaucho era el poblador de la pampa. Era como decir la persona que estaba en contra de lo que era el sistema, ¿sí? Era bastante solitario su vida, era bastante retraído, y su vida se situaba en el campo. El nombre gaucho procede de la palabra quechua huachu, que quiere decir huérfano o vagabundo. Era errante, ¿sí? Vivía en el rancho, criaba todo lo que era el ganado. Supo utilizar también el caballo. Su caballo era su fiel compañero, que lo acompañaba en su vida cotidiana. El gaucho empezaba la mañana tomando mate y terminaba tomando mate. Consumía una especie de galleta muy simple que la compraba en las pulperías, pero principalmente lo que hacía era criar el ganado vacuno, ¿sí? Consumían muchísima cantidad de carne. Ellos en el campo faenaban la vaca y nada más prendían el fuego y consumían eso. Consumían el asado con el mate, ¿sí? Trabajaban, también eran peones de campo en muchos casos, pero la queja que tenían los patrones era que tomaban todo el día mate, entonces eso les hacía perder mucho tiempo, pero a su vez veían que tomando mate aguantaban más la jornada laboral,
por ser una bebida bastante estimulante, ¿sí? Podían trabajar tomando mate, jornadas laborales muy largas, sin necesidad que tengan que parar a comer. Entonces, bueno, por eso es que le permitían el consumo del mate. Dentro de su procedencia, decimos que su vestimenta, su forma y sus hábitos es bastante particular. Su procedencia es andaluz y castellana. Y la vestimenta es una mezcla de lo que es de origen español y aborigen. Tiene muchos elementos de origen español y muchos elementos de origen aborigen. Chiripa, bombacha, camisa, faja, pañuelo, vincha, chaleco, poncho, sombrero y las botas de potro eran las vestimentas características del gaucho, ¿sí? Si ustedes se fijan, es mucha mezcla andaluz, ¿sí? Toda su vestimenta, ¿sí? Y la bota de potro eran las botas de cuero de la pata del caballo, con eso se hacían sus botas. Y su compañera era la china. La china utilizaba también camisas y utilizaba faldas largas y las botas. Los accesorios utilizaba el facón, las boleadoras que utilizaba para cazar, el lazo, las espuelas para la doma de los caballos. El rancho era su casa, la pulpería era el almacén donde ellos iban a hacer las compras. Eran almacenes como tipo de ramos generales donde se podía conseguir cualquier tipo de producto, ¿sí? El gaucho no comía pan, no comía leche, no consumía hortalizas, no consumía lácteos. Su dieta era eso, la carne, el mate. Podía ingerir esta galleta que les mencionaba recién. Ingería el zapallo también, prácticamente era la única hortaliza. Después incorporó el consumo de la cebolla o el arroz, pero no era muy habitual. Sí charqueaban la carne, la hacían desecar. Cazaba todo lo que eran perdices, animales silvestres, consumían el mondongo, las vísceras, la lengua, ¿sí? El mate asado, que eso era lo que más consumía. El asado es la comida típica por excelencia que vamos a encontrar en esta región. Nosotros hablamos de región pampeana y hablamos de asado, que es la técnica de asar las carnes, y podemos hacer o hablar de todo tipo de carne. Decimos que, un dicho bastante popular que dice: todo bicho de camino va a parar al asador. Acá también se puede asar cualquier tipo de animal. En el centro, más característico, asar la carne vacuna, el costillar, o hacer asados con cuero, que un poco ya lo habíamos mencionado anteriormente, o en trozos. A lo que es al sur, lo que es la carne de la ovina, la oveja, el cordero, perdón, todo lo que es cordero. Al oeste, todo lo que es ganado caprino. Esos son los animales de acuerdo a la región, ¿sí? Y el asado, como mencioné, el asado con cuero, que es a dos fuegos generalmente. Se hace las medias reses, lo cocina el animal envuelto, cubierto con su cuero. Es una cocción bastante prolongada, sale bastante bastante jugosa, ¿sí? La carne no es la característica del asado como el asado a la parrilla o el asado a la cruz. Sale bastante jugosa, como apucherada, ¿sí? la carne. El asado a la cruz, que se hace para los costillares o para animales más pequeños, a la parrilla. Esas son las formas que vamos a encontrar de asar en esta región. Después tenemos, por ejemplo, el asado en el pozo, que se usa en lo que es norte, en la Pachamanca, y al sur lo que es el curanto, a la bolsa, el asado a la bolsa, por ejemplo, tenemos otra forma de hacer las carnes asadas, que son los guateados, como hacer la cabeza guateada, que es más típico de la región cuyana o el oeste de Córdoba. Dentro de las excelencias cárnicas, ¿qué cortes utilizamos para asar de la vaca? Todo se puede asar: el asado tira, el costillar entero, vacío, cuadril, matambre.
todas las achuras, chinchulín, molleja, chinchulín que es el intestino delgado, la molleja que es la glándula del timo o las glándulas parótidas, la tripa gorda que es el intestino grueso, la criadilla que son los huevos del toro, que eso se hace en la yerra, ¿sí? La ubre que es las glándulas mamarias de la vaca, ¿sí? Todo eso puede ir a la parrilla. Y los embutidos, chorizo, morcilla, salchicha parrillera. Y otra de las características que también es un poco heredada de los gauchos es el consumo del chimichurri y la salsa criolla. El chimichurri, que es como una especie de vinagreta con especies, y la salsa criolla, que son los vegetales cortados en cubitos. Esto seguramente ustedes saben muchísimo más de elaborar estas salsa criolla y el chimichurri, ¿sí? El chimichurri lleva diferentes tipos de especies, de pimentón, ají molido, orégano, etc. Y la salsa criolla lleva cebolla, tomate, bueno, es diferente la preparación. Hay un término que se usa cuando comemos asado y decimos que el asado está para chuparse los dedos, que es una expresión que viene justamente de los gauchos, que lo único que al gaucho lo encontraba solo en el campo con una vaca, la faenaba y hacía un asado, y por ahí el único elemento con el que contaba era el facón, la cuchilla. Entonces cortaba la carne con el facón y se la llevaba prácticamente con la mano a la boca, ¿sí? Entonces el asado lo hacían jugoso, entonces se chupaban los dedos, ¿sí? Entonces se remonta la época del gaucho, que la única vajilla que utilizaba para atravesar la solitaria y inmensa pampa era el facón y la cuchilla. En el momento de comer cortaba del asador un trozo de carne, lo sostenía con la mano y la cual se llevaba a la boca. Entonces decía que el asado estaba para chuparse los dedos. Bueno, no todo es asado en la pampa, ¿sí? En la región pampeana, sino que también tenemos otra técnica que es también bastante característica, que es el horno de barro. El hornear el barro, ¿qué se hornea en el barro? Podemos hornear carne, podemos hornear animales más pequeños, podemos hornear las empanadas, horneamos el pan, la tortilla. La tortilla también es otra preparación típica de esta región, la tortilla, las tortas fritas, el pan casero, el pan con chicharrón. Bueno, todo eso se hace en el horno de barro, así que es una construcción sobre una plataforma con una cúpula que se va haciendo, obviamente, como su nombre lo dice, con barro, ¿sí? Bueno, el mortero era otro elemento que utilizaba el gaucho, donde molían la china. Lo que hacía era moler el maíz para hacer la harina, molía el trigo, la sal, bueno, el charque, como les explicaba hace un ratito. En la otra región, el charque lo hacían de secar y después lo molían, lo procesaban y con eso después elaboraban las diferentes preparaciones. Se hacía, bueno, la mazamorra, el locro, entre otras comidas criollas que encontramos acá. Hay bueno, en cuanto a lo que son las comidas típicas, podemos encontrar muchas similares a las que hemos venido desarrollando, más allá del asado. Si se consume el locro, hay una forma por ahí diferente de hacer el locro, que es con trigo, que es más característico de acá de Córdoba, ¿sí? La mazamorra, que es con el maíz blanco, el locro tradicional, la carbonada, que eso también es típico de Córdoba, que es una especie de guisado estofado que se cocina adentro del zapallo, ¿sí? Eso es la carbonada. Nosotros le decimos carbonada al relleno, a la empanada, pero en realidad la carbonada es esta comida típica de la región de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que se coloca el zapallo, se lo ahueca y ahí adentro se colocan los diferentes ingredientes. Y el elemento distintivo que tiene esta carbonada, que utilizan los pelones, los duraznos desecados. Bueno, lo que son los pucheros, los guisos, los estofados, bueno, el consumo de lo que es el zapallo, la calabaza, todo lo que son las cucurbitáceas, bueno, entre otros productos, ¿sí? Y dentro de los postres tradicionales encontramos el dulce de leche. A partir de dulce de leche
lo que son las colaciones, que es una especie de galleta rellena de dulce de leche con un glaseado, los diferentes alfajores cordobeses, me salió que está con tonada cordobesa, los alfajores santafesinos, los alfajores de Buenos Aires, que también tienen una forma particular de elaborarse, ¿sí? El tocino del cielo, que es una preparación que es como si se hace todo, la mayoría de los postres se hacen a base de huevo y yema de huevo. Es como un budín elaborado a partir de yemas cocidas, ¿sí? Y es bastante compacto este postre. Los huevos quimbos, que ya lo vimos recién en la región del noreste argentino, que también se hace con la yema de huevo. Las ambrosías, que también se hacen con la yema de huevo. Todos estos son de origen español. El budín de pan con pasas de uva, el flan y la leche asada, que es como si fuese un flan, ¿sí? Bueno, esos son algunos de los postres tradicionales. Bueno, el vigilante, el Martín Fierro, queso y dulce, ¿sí? Queso dulce de batata o dulce de membrillo. El vigilante es con dulce de membrillo, el Martín Fierro con dulce de batata, ¿sí? Esos son los postres más característicos que podemos encontrar. Los pastelitos también, la mazamorra, el arroz con leche, son todos postres heredados de nuestros antepasados españoles, ¿sí? Bien, con esto creo que no faltamos nada. Terminamos lo que es la región pampeana, ¿sí? Nos queda desarrollar lo que es Cuyo y centro y región patagónica, que lo vamos a ver en los sucesivos videos.